¿Y si te dijera que existe una montaña que ha matado a 5 veces más escaladores que el Monte Everest? No es una montaña que veas en las noticias o de la que quizás hayas oído hablar. No es la montaña más alta de Europa, ni siquiera la más empinada, pero mata a 100 escaladores cada año. Y no es porque sea difícil. La mayoría de excursionistas de fin de semana pueden señalar el Everest en un mapa. Muy pocos pueden siquiera pronunciar el nombre de este asesino. Esa montaña es el Mont Blanc. Vamos a adentrarnos en por qué el Mont Blanc se está convirtiendo silenciosamente en una de las escaladas más mortales del mundo, y por qué incluso los montañistas expertos no pueden sobrevivir a él. Bienvenidos al Límite Extremo. Era el 12 de julio de 2012. 28 escaladores de Gran Bretaña, Alemania, España y Suiza comenzaron a escalar hacia el Mont Blanc mucho antes del amanecer, unidos por cuerdas en pequeños equipos. Entre ellos estaba uno de los guías de montaña más respetados y experimentados de Gran Bretaña, Roger Payne. Roger había escalado grandes picos en el Himalaya, había sido secretario general del Consejo Británico de Montañismo e incluso había ayudado a escribir normas de seguridad y directrices sobre avalanchas. Si había alguien en quien confiarías para llevarte con seguridad a la cima de una montaña, ese era Roger Payne. Ahora, algo importante que hay que saber. La forma en que la mayoría de la gente escala el Mont Blanc es siguiendo una ruta famosa llamada la Ruta de los Tres Montes. Este sendero te lleva sobre 2 picos conocidos como Mont Blanc du Tacul y Maudit antes de que finalmente llegues a la cumbre del Mont Blanc en sí. Así que cuando la gente habla de escalar el Mont Blanc, están incluyendo también estos tramos peligrosos. Los equipos escalaron lenta y cuidadosamente, abriéndose camino hacia arriba en el aire helado. Nadie tenía prisa. Estaban tranquilos, cuidadosos y experimentados. Desde su punto de vista, era una mañana perfecta. Estaban haciendo buen progreso subiendo el monte Maudit, que, en un giro de ironía sombría, literalmente se traduce como la montaña maldita. Se movieron a través de la oscuridad, sus linternas frontales creando pequeños charcos de luz sobre la nieve. Para cuando el primer indicio del amanecer tocó el horizonte, ya estaban a 13.000 pies de altura. Pero lo que no podían ver, lo que nadie podía ver, era que encima de ellos una placa de hielo del tamaño de un edificio se estaba desprendiendo lentamente de la cara de la montaña. A las 5:25 de la mañana, sin ninguna advertencia, se liberó. Imagínate allí por un momento. Estás concentrado en tu respiración, en tu siguiente paso, en el hermoso amanecer que comienza a pintar la nieve de rosa y oro. Entonces, de repente, un sonido como un trueno. Miras hacia arriba justo a tiempo para ver un muro de blanco corriendo hacia ti a 70 millas por hora. La placa de hielo golpeó a los equipos superiores como una guillotina, derribándolos de sus anclajes. Mientras esos escaladores caían, sus cuerpos desencadenaron otra avalancha masiva de 500 pies de ancho que arrastró a aún más personas ladera abajo. En solo segundos, lo que había sido una escalada tranquila se convirtió en caos total. Los escaladores que momentos antes habían estado seguros unidos entre sí, ahora estaban cayendo incontrolablemente por la montaña, atrapados en toneladas de nieve, hielo y roca en movimiento. Cuando los rescatistas finalmente llegaron, la escena era devastadora. 9 escaladores estaban muertos, incluido Roger Payne. Otros 9 resultaron heridos, algunos muy gravemente. El resto había logrado salir de la nieve por sus propios medios o había tenido la suerte de evitar ser arrastrados. Algunas de las víctimas todavía estaban atadas entre sí por cuerdas, conectados en vida, conectados en muerte. Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres las historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad extrema en Patreon. Te veremos en el verdadero límite extremo. Los equipos de rescate confirmaron más tarde
que las condiciones de nieve esa mañana habían parecido completamente normales. No se habían emitido advertencias de avalancha, pero lo que nadie pudo ver en la oscuridad fue que los vientos fuertes en días anteriores habían creado silenciosamente bolsas ocultas e inestables de hielo muy por encima de la ruta. Incluso los escaladores más experimentados como Roger no pudieron detectar estos peligros invisibles hasta que fue demasiado tarde. En ese momento, el Mont Blanc recordó al mundo del montañismo una verdad dura. La experiencia no siempre te protege, y a veces las montañas atacan sin ninguna advertencia. Como dicen muchos escaladores, las montañas no otorgan puntos por el rendimiento pasado. Era una lección que Payne había enseñado sin duda a innumerables estudiantes, y en un giro cruel del destino, fue la lección que finalmente le costaría la vida. Por triste que fuera, esta no era la primera vez que el Mont Blanc enseñaba a escaladores emocionados y tranquilos lecciones brutales. Solo 4 años antes, la montaña había mostrado su naturaleza en un solo momento de caos que aún persigue a los supervivientes hoy. Era justo después de las 3 de la mañana del 24 de agosto de 2008, en lo alto del frío du Midi, casi 12.000 pies sobre el nivel del mar y anidado debajo de la cara afilada de la Aiguille du Midi. El refugio Cosmique zumbaba con energía silenciosa. Dentro, escaladores de toda Europa se estaban abrochando chaquetas, apretando botas y revisando sus cuerdas. Este refugio, encaramado a unos 11.800 pies, es el punto de partida principal para cualquiera que tenga como objetivo escalar el Mont Blanc por la famosa ruta de los 3 montes. Casi 50 escaladores salieron al aire delgado y helado, sus linternas frontales proyectando círculos temblorosos sobre la nieve mientras se ataban juntos en pequeños grupos. La mayoría de ellos no sabían los nombres de los otros, pero en esas primeras horas compartían el mismo objetivo: cruzar el Mont Blanc du Tacul y el Mont Maudit y tal vez, solo tal vez, estar en la cumbre más alta de los Alpes al amanecer. Si nunca has estado en lo alto de las montañas antes del amanecer, es una experiencia extraña. El mundo está absolutamente silencioso, y el único sonido es el crujido de los crampones mordiéndose en la nieve vieja. El frío parece cristalizar el aire. Tu aliento forma nubes que cuelgan inmóviles alrededor de tu linterna frontal. Todos a tu alrededor se mueven cuidadosamente en el frío, exhalando nubes que cuelgan en la luz de sus linternas frontales. Es una mezcla de emoción, energía nerviosa y confianza. Todos creyendo que si siguen el rastro, si se atan juntos, si hacen todo bien, verán el amanecer desde encima de las nubes. Ninguno de los escaladores sabía que muy por encima de ellos, el peligro se estaba construyendo silenciosamente. Un trozo de hielo glacial del tamaño de un bloque de apartamentos, lo que los escaladores llaman un sérac, se estaba fracturando lentamente. Estas formaciones de hielo son notorias por su inestabilidad. Pueden mantenerse en pie durante décadas o colapsar sin advertencia. Esa mañana, el sérac eligió la segunda opción. Sucedió sin advertencia. Un momento los escaladores se movían cuidadosamente hacia arriba. Al siguiente, un profundo sonido de agrietamiento cortó la oscuridad mientras el sérac masivo explotó. Toneladas de hielo tronaron ladera abajo, golpeando a varios equipos de escalada de frente e instantáneamente desencadenando una enorme avalancha que se extendió por la ruta. En solo momentos, las linternas frontales que habían parecido como una suave cadena de estrellas subiendo la montaña, simplemente se desvanecieron, tragadas por un muro en movimiento de nieve, hielo y escombros. Para los escaladores en el camino no hubo tiempo de reaccionar. Algunos sintieron que el suelo cedía debajo de ellos. Algunos vieron solo blanco precipitándose desde arriba. Algunos fueron derribados de sus pies y llevados ladera abajo, incapaces de respirar o moverse, sin saber si alguna vez se detendrían.
Cuando finalmente volvió el silencio y las montañas regresaron a la quietud, los supervivientes se sacaron de la nieve como pudieron, mirando alrededor en busca de compañeros de equipo, gritando nombres en la oscuridad. Algunos tuvieron suerte. Habían estado justo fuera del deslizamiento principal y lograron ayudar a otros. Pero para otros ya era demasiado tarde. Cuando la nieve se asentó, los equipos de rescate se apresuraron, pero la realidad era brutal. 8 escaladores perdieron la vida esa mañana, 4 de Alemania, 3 de Suiza y un guía austriaco. 7 más resultaron heridos, algunos con heridas graves. Su equipo, cuerdas y hachas estaban esparcidos por todas partes, enredados en nieve profunda. Los informes oficiales confirmaron más tarde que las condiciones habían parecido completamente normales ese día. No había advertencia de avalancha. El colapso del Sérac era impredecible. Solo otro recordatorio de que en el Mont Blanc, incluso con todas las habilidades y experiencia correctas, algunos peligros no pueden ser vistos o evitados. Hasta el día de hoy, si miras hacia arriba al Mont Blanc du Tacoul desde el valle de Chamonix, aún puedes ver la cicatriz dejada por esa avalancha. Un recordatorio dentado de qué tan rápido todo puede cambiar en una montaña que tantos sueñan con escalar, pero pocos realmente entienden. Pero la reputación mortal del Mont Blanc no nació en el siglo XXI. Mucho antes del equipo moderno, los pronósticos satelitales y la comunicación instantánea, la montaña ya estaba escribiendo su historia sangrienta. El 7 de julio de 1964, 7 alpinistas franceses partieron para escalar el Aiguille Verte, un pico de 13.524 pies en la cordillera del Mont Blanc. Entre ellos estaba Charles Bosson, un héroe nacional que había ganado la medalla de oro en eslalón en los campeonatos mundiales de 1962 en su ciudad natal de Chamonix. También había ganado una medalla de bronce en slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 y medallas de plata en el evento combinado, tanto en los campeonatos mundiales de 1956 como de 1960. A los 31 años, Bosson estaba en el pico de su fuerza física y fama, y había decidido hacer la transición de su carrera competitiva de esquí al montañismo. El grupo de escalada en el que estaba también incluía varios de los mejores guías de montaña de la región, cada uno con años de experiencia en estas pendientes. Esa mañana el clima parecía casi perfecto para una escalada. Cielos despejados se extendían sobre los Alpes y la nieve brillaba bajo la luz del sol, mientras el equipo se abría camino por la empinada cara noroeste de la montaña. Escalaron constantemente, atados juntos por seguridad, haciendo progreso cuidadoso. Hacia la mañana tardía, el grupo estaba cerca de la cima, solo a una corta distancia de alcanzar su objetivo. Imagina la escena esa mañana. El cielo estaba despejado, el sol ya calentando la nieve mientras el equipo pateaba escalones más y más alto. Debe haber habido una sensación de emoción en el aire. Después de todo, estaban cerca de la cumbre, con solo unos pocos cientos de pies por recorrer. Tal vez intercambiaron una broma, o simplemente se concentraron en el ritmo constante de respirar y patear escalones, cada uno confiando en la cuerda y los amigos que conectaba. Quiero que trates de imaginar ese momento. Has estado escalando durante horas. Tus músculos están ardiendo, pero casi estás allí. Puedes ver la cumbre y entonces escuchas ese sonido, ese horrible sonido inconfundible que todo montañista teme. En un instante, el suelo bajo sus botas comenzó a moverse. Una losa masiva de nieve se había liberado de la cara de arriba y se dirigía directamente hacia ellos. No hubo tiempo de reaccionar. En la fracción de segundo, antes de que la avalancha los golpeara, esos escaladores sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder y sabían que no había absolutamente nada que pudieran hacer para detenerlo. La avalancha barrió a los 7 escaladores de sus pies
y los envió rodando más de 3000 pies sobre rocas, nieve y hielo, hasta que llegaron a descansar muy abajo en el glaciar Argentière. Ninguno de ellos sobrevivió. Lo que hace esta historia aún más trágica es que con lo que sabemos hoy, este desastre podría haberse prevenido. En 1964, los escaladores no tenían acceso a pronósticos detallados de avalanchas o información en tiempo real sobre la estabilidad de la nieve. Hoy, los equipos de montaña dependen de cosas como análisis del manto de nieve, boletines de avalanchas y mejores datos meteorológicos para detectar señales de advertencia que podrían no ser obvias a simple vista. Un factor en particular, la forma en que la nieve fresca puede volverse rápidamente inestable, con solo un pequeño aumento de temperatura, es algo que los guías vigilan de cerca ahora. Pero en 1964, la ciencia de las avalanchas aún era primitiva. Los escaladores no tenían forma de saber que estaban caminando sobre una bomba de tiempo. Toda la determinación olímpica de Charles Bosson no pudo salvarlo de la física. La montaña no negocia, no compromete, simplemente actúa. Y toda la habilidad, fama y fuerza del mundo no significan nada cuando toneladas de nieve se están acelerando hacia ti a 70 millas por hora. Pasaron décadas, pero el Mont Blanc no se volvió más amable. A veces son los errores diminutos e invisibles los que llevan a las tragedias más devastadoras. Un pie mal colocado, un tornillo suelto, un momento de fatiga. Y eso es exactamente lo que pasó el 12 de agosto de 2014. Si hubieras estado en el refugio Argentière ese día, habrías visto a un grupo de 6 escaladores preparándose antes del amanecer. El grupo estaba liderado por un guía respetado de la Unión Nacional de Centros Deportivos al Aire Libre, o UCPA para abreviar. Son una organización francesa que hace los deportes al aire libre accesibles, y esta escalada era parte de un curso avanzado de UCPA. El ambiente estaba concentrado pero optimista. Esta no era su primera vez en un glaciar, ni mucho menos. El plan era simple: hacer cumbre en el Aiguille d'Argentière, uno de los picos más orgullosos en la cordillera del Mont Blanc, luego regresar antes de que el calor del día ablandara el hielo. En papel, la ruta que estaban siguiendo, el glaciar de Milieu, no se suponía que fuera especialmente peligrosa. Solo una escalada clásica de nieve con vistas increíbles del Mont Blanc mismo, elevándose en la distancia. Partieron a las 4 de la mañana, mucho antes del amanecer, con sus linternas frontales rebotando en la oscuridad. El glaciar se sentía interminable, silencioso excepto por el raspar de crampones y el susurro de cuerdas deslizándose a través de guantes. Para cuando el sol comenzó a calentar las pendientes superiores, el equipo ya había cubierto miles de pies de terreno nevado, abriéndose camino hacia la cresta de la cumbre. Estaban todos atados juntos, moviéndose al mismo tiempo. Este estilo de montañismo es lo que los escaladores llaman escalada simultánea. Es más rápido que anclar en cada largo, pero significa que todos están poniendo confianza total en todos los demás. Si una persona cae, todo el equipo está en riesgo. Pero en una mañana como esta, con la montaña brillando rosa y dorada, se sentía como rutina, casi seguro. Y recuerda, estos no eran aficionados, eran profesionales. Según todos los relatos, todo estaba según el libro hasta ahora. Todo era como debía ser. Y entonces simplemente desaparecieron. Cuando no se presentaron a su registro en el refugio de montaña esa noche, se lanzó una búsqueda en helicóptero. Las familias ya sabían que algo estaba mal. Hay un tipo especial de terror que viene cuando alguien que amas se retrasa en las montañas. Cada hora que pasa se siente como un peso, presionando en tu pecho, haciendo más difícil respirar, más difícil esperar. Se hacen llamadas telefónicas, se dejan mensajes, pero en el fondo ya sientes lo peor. Después de horas de búsqueda, los helicópteros finalmente confirmaron lo peor.
5 cuerpos fueron encontrados esparcidos por la parte inferior de un glaciar debajo de la montaña. El guía fue descubierto encajado profundamente en una grieta, aún atado a la cuerda de escalada. El grupo había caído casi 820 pies, aproximadamente la altura de un rascacielos de 80 pisos, por la empinada cara del glaciar. Ninguno sobrevivió. ¿Qué pasó? La montaña guardó sus secretos. No hubo testigos, no hubo supervivientes para contar la historia. Pero los investigadores armaron un escenario probable, y es aterradoramente simple. Justo debajo de la cumbre, en un tramo empinado y duro de hielo, todo cambió. Tal vez fue un pequeño parche de hielo negro, solo una pierna cansada, pero de repente un escalador perdió el equilibrio. La cuerda se tensó violentamente. En una fracción de segundo, los 6 fueron desequilibrados, su conexión compartida ahora convirtiéndose en su perdición colectiva. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos se dirigieron directamente hacia su destino final. Son las decisiones que tomamos y los márgenes delgados que crean lo que determina tu destino en el Mont Blanc. Pero a veces, incluso cuando tomas todas las decisiones correctas, cuando haces todo según el libro, la montaña aún se vuelve contra ti. Ahora te he mostrado avalanchas que atacan sin advertencia. Te he contado sobre colapsos de séracs que no pueden predecirse. He explicado cómo un solo paso en falso sobre hielo puede llevar a la catástrofe. Pero hay un lado más de la naturaleza mortal del Mont Blanc que podría ser el más insidioso de todos. La capacidad de la montaña de hacerte pensar que la has vencido justo antes de que se lleve todo. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El 11 de enero de 2009, Rob y su amigo James Atkinson se despertaron temprano en Chamonix, Francia. Estaban en un viaje de escalada con otros 2 amigos, James Hooper y Richard Lyon. La mañana estaba fresca y fría, quizás muy por debajo del punto de congelación. El cielo arriba estaba despejado. La noche anterior, los 4 amigos habían discutido opciones de escalada, pero por la mañana se habían dividido en 2 grupos. Hooper y Lyon decidieron que las condiciones parecían dudosas y eligieron no intentar una escalada seria ese día. Pero Rob y James estaban ansiosos por ponerse a prueba en la Herbassut-y-Couloir, una ruta técnica empinada de hielo en la cara este del Mont Blanc du Tacoul. La Herbassut-y-Couloir no es para principiantes. Es una ruta notoriamente difícil con secciones que se acercan a los 50 grados de inclinación. Los expertos recomiendan que los escaladores tengan experiencia en hielo de grado 4 o superior antes de siquiera intentarla. Pero Rob no era un escalador ordinario. Este era, después de todo, el joven que había estado en la cima del mundo a solo 19 años. El hombre que había viajado del Polo Norte al Polo Sur. Si alguien había ganado el derecho a la confianza en las montañas, era Rob Gauntlett. Partieron temprano, antes de que los otros estuvieran despiertos, ansiosos por hacer progreso mientras el hielo aún estaba firme. Planearon escalar rápidamente, concentrándose en la eficiencia en lugar de colocar protección excesiva. Rápido y ligero, el credo del alpinista. Mientras sus amigos dormían, Rob y James se dirigieron hacia el couloir. El día se estaba iluminando. Las nubes se estaban despejando para revelar ese azul alpino especial que parece no existir en ningún otro lugar. Se movieron juntos sobre el hielo y la nieve, 2 figuras pequeñas contra la vasta extensión blanca del Mont Blanc. Y entonces, nada. No hubo llamada de radio, no hubo respuesta a mensajes de texto, no hubo regreso al refugio. De vuelta en Chamonix, sus amigos se preocuparon cuando no pudieron contactar a Rob y James por la tarde. James Hooper contactó al rescate de montaña solo para recibir noticias devastadoras. Los cuerpos de 2 escaladores habían sido encontrados esa mañana en la Herbassut-y-Couloir. Habían caído aproximadamente 2000 pies. ¿Qué pasó allá arriba? Nadie lo sabrá nunca con certeza. No hubo testigos, no hubo supervivientes para contar la historia.
Tal vez fue un pedazo suelto de hielo que cedió, tal vez un crampón se resbaló sobre hielo duro, o tal vez un momento de fatiga llevó a un solo error. Cualquiera que fuera el detonante, una vez que comenzaron a caer en esa cara empinada, no había forma de detenerse. El equipo de rescate de montaña en Chamonix notó que aunque el clima estaba brillante y despejado y los escaladores estaban bien equipados, algo salió catastróficamente mal. En sus palabras, es un misterio cómo fueron asesinados. Una teoría sugiere que un escalador cayó y, estando atados juntos, arrastró a su compañero con él. La investigación solo pudo confirmar que habían caído, no por qué. Pensarías que después de escuchar todas estas historias, los escaladores se mantendrían alejados del Mont Blanc, ¿verdad? Incorrecto. Cada año, más de 20.000 personas intentan alcanzar su cumbre. 20.000. Esos son casi 60 personas cada día durante la temporada de escalada. Y debido a este atasco de tráfico humano, el número de muertes sigue aumentando. En un incidente notorio, en 2017, un escalador dejó a su hijo de solo 9 años solo en la montaña mientras él siguió adelante para reclamar la cumbre. Cuando el clima cambió, los rescatistas tuvieron que arriesgar sus vidas para salvar al niño. En 2019, la asombrosa cantidad de 150 personas trataron de alcanzar la cumbre en un solo día en agosto. Los alcaldes locales han estado rogando a las autoridades que introduzcan permisos y cuotas para limitar el acceso. En 2020, siguiendo otra serie de fatalidades, el alcalde de Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Pellex, de hecho publicó un cartel oficial al inicio de una ruta popular del Mont Blanc. Decía en parte: «Atención, el montañismo es un asunto serio, donde necesitas ser capaz de enfrentar y aceptar la muerte. El acceso a la cumbre del Mont Blanc es libre, pero morir y hacer morir a otros no lo es. Por eso creo que el Mont Blanc es la montaña más peligrosa del mundo, no porque sea la más alta, o la más empinada, o la más fría, o la más remota, sino porque hace que la gente piense que es fácil. Te deja bajar de un teleférico a 12.000 pies, como si estuvieras saliendo de un centro comercial. Seduce con folletos brillantes, mostrando cielos despejados y suaves pendientes de nieve. Susurra: «Mira qué cerca estoy, mira qué accesible, seguramente puedes lograrlo». Y cuando la montaña finalmente responde con sus avalanchas, sus séracs, sus tormentas, sus grietas, ya es demasiado tarde. En las 5 historias que he compartido contigo hoy, 32 personas murieron. 32. Piensa en ese número por un segundo. Desde guías experimentados hasta campeones olímpicos, desde prodigios adolescentes hasta aventureros de fin de semana, todos ellos ahora son parte de la historia sombría de la montaña. Así que la próxima vez que alguien te muestre una foto del Mont Blanc y diga: ¿no sería increíble escalar eso algún día? Recuerda estas historias. Recuerda que debajo de la escena perfecta de postal yace una montaña que ha reclamado cientos, quizás miles de vidas a lo largo de los años. Y si te encuentras atraído allí, como lo están tantos, acércate con humildad, preparación y el conocimiento de que a veces, en las pendientes del Mont Blanc, incluso eso no es suficiente. Gracias por ver y te veré en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.